Cualquier momento tienen duda o argumento o comentario, adelante. Nacimos aquí en Monterrey, bueno, entre Monterrey y Saltillo, obviamente mucho antes que yo llegué a México. José Carlos es el fundador, como mencioné, de una familia reconocida en Saltillo y lanzó la empresa en ese entonces nombrado Capitalex en 2017. Entonces tenemos casi 10 años en el mercado, que es una de las empresas más larga historia de Bitcoin en México. Obviamente hay Bitso, pero Bitso no es una empresa de Bitcoin, es una empresa de cripto. Nosotros somos Bitcoin y stablecoins y nada más. Y como van a ver, el conjunto con otros temas como bienes raíces. Por quienes son más nuevos al argumento de Bitcoin, que hay un par aquí que están interesados pero no están informados todavía. Yo tengo, como mencioné, hice clase de esto en EGADE, donde tengo un montón de láminas y relatos muy largos del problema de fiat, de dinero del Banco Central a nivel mundial, que es curioso, siendo antes profe en la escuela de negocio, mis colegas no entendían esto. Incluso los que llevan 30 años siendo profes en la escuela de negocio no entendían lo que estoy a punto de decir. Y los alumnos tampoco. Incluso cuando daba clase de Bitcoin a alumnos ejecutivos que son financieros en empresa, no entendían muy bien que de raíz de inflación y cómo eso perjudica a la población, la economía y todo. Como la gente cree que inflación viene porque las empresas son capitalistas salvajes y que culpa de ellos, pero al final de cuentas la culpa tiene los gobiernos imprimiendo dinero, lo cual resulta en bajar tu poder adquisitivo de tu moneda. Si tú ves aquí, mira la caída del valor del peso en poder adquisitivo en pocos años, en 10 años, 85%. Es una locura. ¿Y qué pasa? Por lo que dije antes, que es el problema que fiat, el dinero de bancos centrales, es la raíz del problema de la pobreza, de la desigualdad, porque hay algo que se llama el Cantillon Effect, que es la persona más cercana a la impresora de dinero benefician de la impresión de dinero, porque tienen su riqueza en divisas que suben igual o más rápido que inflación. Pero la mayoría de la población en todos los países del mundo, no solamente en México, no tienen divisas. Viven día a día, viven con su sueldo. Su sueldo no sube a la tasa de inflación. La inflación es la impresión de dinero y mucha gente no conectan que ese tema, si tú ves el aumento de M2 es un indicador de medición de impresión de dinero al año en cada país, y en México es alrededor del 10%. Alrededor. Ese es, claro, el gobierno dice que inflación es 3%. Es lo mismo en Estados Unidos, no estoy diciendo algo que es diferente en Estados Unidos, ni en Japón, ni en otros países. Todos los países hacen lo mismo. Entonces, dicen que la inflación es mucho menor que es. Y van jugando con la cesta de costo, porque usan cestas para medir la inflación al año. Como cuánto cuesta un kilo de carne, no sé, un auto promedio, vivienda, no sé qué. Y con tiempo van cambiando la cesta para que se vea mejor. Ah, bueno, vamos a quitar que es carne arrachera y vamos a hacerlo carne molida. Pero lo mismo kilo. Ah, ya bajó el precio entonces. Entonces van jugando con eso para que no se vea tan mal. Pero a final de cuentas es casi 100% correlacionado. Más en países fuera de Estados Unidos, les explico por qué en un minuto. Pero en los países que no sean Estados Unidos, más o menos hay una correlación 100% entre inflación y impresión de dinero. Si aumentan 10% la oferta de dinero en el mercado, se aumenta 10% de inflación.
claro, no se ve en todos los productos y servicios lo mismo, porque también hay cosas contra la ola. La tecnología, por su naturaleza, es un instrumento de desinflación. Resulta en hacer las cosas más eficientes. Ustedes han visto fotos de las compus, los primeros compus del mundo que ocupaban espacio más grande que esto, valían millones de dólares y tenía menos poder que este en mi mano ahora. Entonces, esa deflación provocada por la tecnología e innovación. Entonces, hay corrientes contra cada uno, la inflación de dinero y deflación por tecnología e innovación. Digo que todos los países menos Estados Unidos. Hay otros países que tienen un poco de esto, pero Estados Unidos tiene lo más fuerte capacidad de imprimir más que la inflación resulta a veces, porque hay demanda para el dólar a nivel mundial. Entonces no se experimenta toda la inflación en Estados Unidos cuando exportan los dólares a nivel mundial, pero no se exporta pesos, ni reales, ni otros a nivel mundial. No puedes andar en Turquía fácilmente con peso mexicano y excambiarlo o lo que sea, pero dólares puedes usar por el mundo. Entonces se nota un poco menos allí, pero la inflación allí es brutal también. Ok, es importante, muy importante, porque esa es la raíz de por qué nació Bitcoin. Quizá debo ir a otra lámina antes que... Voy a ir a esta lámina primero porque el relato se sigue aquí mejor. ¿Qué vale? ¿Por qué una divisa vale como dinero? ¿O cuáles son las características de buen dinero? Podemos debatirlo. Pero este es un gráfico más o menos que se ve por el nivel mundial en diferentes formatos que se compara oro con dólares normalmente americanos y Bitcoin. ¿Y qué es el pro y con de cada uno de ellos? Repito, yo sé que algunos aquí que pueden enseñar igual o mejor que yo, pero hay algunos que son más nuevos en Bitcoin, entonces creo que vale la pena antes de hablar de bienes raíces que aseguremos que todos estemos aterrizados en la página de por qué Bitcoin es tan potente. Claro, oro por miles de años ha sido buen dinero. Hay bitcoineros que odian el oro y critican el oro. La verdad, yo no. Yo veo que el oro es bien potente y el mundo sería mucho mejor si estuviéramos en el estándar oro que estar en el estándar de fiat de dinero del Banco Central. No hay comparación. ¿Por qué oro es tan bueno? Es más escasez. No se puede imprimir cuando quiere con un botón. Es reconocido a nivel mundial como algo que tiene su valor. Porque oro tiene sus fallas. Porque no seguimos, de hecho, antes de profundizar esto, y alguien que no sea igual experto que yo, como Adri, puede opinar esto. Pero, ¿por qué oro no logró mantenerse su liderazgo mundial en dinero? Porque en un momento en el pasado tú llevabas moneda de oro y podrías comprar tu traje o lo que sea en una tienda y no teníamos fiat, billetes hechos por el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema de oro? Transporte. Ese es un muy importante. Seguridad. Otro importante es transportar dinero primero en billetes y después en tu tarjeta de crédito. No requiere llevar camiones con seguridad, y si quieres viajar a otra parte del mundo no tienes que, con billetes hay manera de resolverlo, e incluso dejarlo en tu cuenta bancaria y retirar billetes en donde llegas. No puedes hacer eso con oro, ¿cierto? ¿Qué más? Depende de terceros, si lo quieres almacenar. Sí, ahí tienes el tema de custodia, ¿no? Sí. Porque si quieres acumular oro en cantidades más allá que una vara que puedes tener en tu casa, ya tienes que confiar en alguien que se va a guardar tu oro y no se va a rehypothecar tu oro, como revenderlo varias veces a otros. Se quiere almacenar en un lugar, pero no tienes ni cómo comprobar cuánto oro ellos realmente tienen. Hasta el día de hoy Estados Unidos no tiene ni idea cuánto oro tienen. No tienen.
No han hecho una auditoría de su oro en más de 50 años. Nadie sabe si tienen más que creemos o casi no tienen nada. Me inclino por presumir que tienen mucho menos que pensamos. Porque hay corrupción, porque no estaban traqueando bien, quién sabe. Y que la tendencia del gobierno mundial y de Estados Unidos es de eso, es rehypothecar lo más posible. Imprimir más, usar humo para esconder que están malgastando el dinero y la riqueza del país. Entonces probablemente tienen menos, pero nadie sabe. En un momento, hace un año, Elon Musk y Trump hablaron de hacer una auditoría del oro y después por algo se cayó y nunca han vuelto a tocar el tema. No sabemos por qué exacto. ¿Qué más? ¿Qué más problema tiene oro? Yo creo que principalmente es muy ineficiente por ser completamente físico. O sea, ya desde que entras a la era de la información, ya no puedes mandar el oro a través del internet. Sí. O sea, tiene un límite, que son las leyes de la física. Si quieres transaccionar con alguien del otro lado del mundo, el costo es muy alto de estar mandando en barcos todo el oro y de ida y de regreso y entre diferentes instituciones. Por eso se está centralizando cada vez más, se puede hipotecar cada vez más. Y es cierto, y es una extensión de ese argumento, es otro problema bien grave de oro. Y más cuando ha subido en valor. Ahora, es chistoso porque mucha gente que quiere criticar Bitcoin, que dicen que no es dinero, y dice, ¿por qué no es dinero? Ajá, no podría comprar café con Bitcoin. Mi primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que has comprado café con oro? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Llegar a un café y llevar un poco de oro y hacer cuánto vale? No, eso existía hace siglos atrás. No es realista usar oro en esa manera hoy en día, imposible. Y también con oro tenían otro problema que más o menos se entiende por toda la lógica que ya hemos hablado, que los gobiernos, cada vez que oro tenía su fortaleza como dinero en un país, los incentivos para el gobierno era manipular el oro de una manera u otra. Comenzaron a quitar, primero como cada dólar equivalía a X cantidad de onza de oro, 100%. Y la economía prosperaba, la gente bien, pero el gobierno buscando cómo manipular por sus bienes, comenzaron a quitar un poco del peso del oro cada vez más, quitan 5%, después 10%, y después la población se entere, y hay países que se tumbaron los presidentes, los reyes, con armas, porque el pueblo se dio cuenta que estaban estofando el pueblo con esto. Y después también hacen como ponen oro afuera, pero cobre adentro. Y es la tendencia del humano, porque somos viciosos y somos así, como naturaleza. Ajá, porque Bitcoin es superior. Todos los problemas que acabamos de hablar no tienen Bitcoin. Habrá 21 millones de Bitcoin en el mundo y nunca habrá ni uno más. No puede imprimirlo. No mencioné. Oro es bien escasez, bien, pero no como Bitcoin. Oro se aumenta alrededor del 2% oferta al año, indefinido, más o menos. Sin embargo, cuando aumenta mucho oro, se genera incentivo para más minería de Bitcoin, de oro. Es oferta y demanda. Hay más oro por todo el planeta. A veces es reconocido donde hay reserva, pero a lo mejor es un poco más profundo, un poco más costoso retirarlo, o porque saben que si retiran todo ese reserva se va a tumbar el precio, entonces no lo hacen porque después no es tan rentable. Entonces, el argumento de oro es que no está en escasez. Es mucho más que otras divisas, pero no compara al Bitcoin. Y además, no quiero desviar la conversación, pero estamos dentro de 5 años de comenzar a explotar minas en otros planetas o asteroides. Yo sé que suena loco, pero SpaceX está haciendo su IPO
unos meses o un mes. Y ese está en el radar. Hay 5 empresas mínimo conocidas que ya tienen tecnología en prueba para poder hacer eso. Que hay asteroides alrededor del planeta, de la Tierra, que están llenos, como 90% llenos de oro. Entonces, no es tan escasez. Y cuando en el momento que sube tanto el precio, va a haber más oferta, porque es la ley de oferta y demanda. Pero sabe que Bitcoin no funciona la ley de oferta y demanda de la misma manera. Claro, hay 20 millones de Bitcoin circulando hoy en día. 20 millones. Ya se han minado 20 millones, que es 95% del oro. Quedan 114 años más para minar el último millón. Después de eso nunca habrá ni uno más. Ni uno más. No importa cuánto demanda hay. No importa. Es lo único divisa en la historia del mundo que no puede crear más oferta cuando aumenta la demanda. Es la primera. Entonces, cuesta a la gente, al pueblo, de entender la diferencia de Bitcoin con otra divisa. ¿Y por qué le cuesta entender todos los beneficios de Bitcoin? Bitcoin está en una ganga ahora, en 60,000. Si todo el mundo, y es muy curioso, porque yo tengo mi doctorado en negocio y estudié hasta economía austriaco en mi doctorado. Y se entiende en el mundo de economía que hay leyes que se supone se entiende que cuando hay asimetría de información hay oportunidad de explotar esa brecha. No hay asimetría de información de Bitcoin. Cero. Todo es público. El blockchain es público. ¿Cuánto Bitcoin? Tengo una app en mi iPhone que se llama Time Chain. Aquí demuestra aquí en qué bloque estamos, cuánto terahash está consumiendo toda esa minería a nivel mundial en tiempo real. Me dice el precio de Bitcoin en tiempo real. Tengo información de todo. Puedo ver el blockchain, puedo ver el código. Tengo un nodo en mi casa, lo cual opera el software de Bitcoin. Hay unos 70,000 nodos en el mundo. Es lo más descentralizado de Visa en el mundo también. Es decir, que es superior en todas maneras. Y toda la información de Bitcoin es público. Nada que estoy diciendo es un secreto entre nosotros. Es público. Hay cientos de libros publicados de Bitcoin. Hay más de 100 podcasts de Bitcoin. Yo escucho unos 8, 10 a la semana solamente de Bitcoin. Escucho otro de inteligencia artificial y otro, pero hay un montón de buenos podcasts de eso en diferentes idiomas y todo. Entonces, no es falta de información, la información es transparente. Lo más transparente que puede ver. Pero para entender Bitcoin y por qué es tan único en el mundo, requiere cambiar chip. Que hasta mis colegas legales no pudo, un montón. He intentado. Logré convencer un par, pero muchos no entienden. Entonces, ese es ese pro y con de Bitcoin. Mi esposa me preguntó, ¿era mi esposa? No. Un buen colega mía que es de marketing, que sí logré pelear un poco, tiene un poco de Bitcoin. Anoche salimos, nos juntamos, muy buena gente. Y me pregunta hoy, yo he escuchado todo lo que has hablado de Bitcoin y entiendo 100%, tiene toda la razón, es lo mejor de Visa del mundo. Pero ¿cuánto crees tú va a costar que el mundo entiende lo que tú entiendes? Y yo antes, porque soy optimista, pensé que en unos años más iba a comenzar a ser conocido por el mundo. En una parte está cerrando más que esperaba con escribir mi libro. Por ejemplo, número de bancos, número de empresas, gobiernos que están comenzando a comprar Bitcoin, etc. Se está profundizando el conocimiento, pero no está aterrizando como necesitamos. Pero más o menos ese es el relato de por qué Bitcoin no oro y no dinero de Banco Central. Sí. Agrego un par de cositas que Adelante. también me gustan con la comparación con el oro. Para extraer oro hay que destruir el planeta y muchas veces también es trabajo con seres humanos en condiciones muy vulnerables.
Y Bitcoin, el incentivo de la creación de Bitcoin, más del 50% ya está en energías renovables. Entonces hay una gran diferencia en cómo se produce uno y cómo se produce el otro. También para el oro, si yo quisiera extraer oro es imposible. Necesito un capital muy alto por la maquinaria, por comprar las tierras, los permisos. En cambio, si yo quisiera hacer Bitcoin, también es alto, pero puedo empezar con un aparatito de 5,000 pesos. Entonces, es la primer moneda, activo digital, que también tiene como un valor ahí de justicia social, de equiparar un poquito a la sociedad, ¿no? No, de acuerdo. Y me hiciste recordar otro que me escapó, que es muy interesante, y tocamos con el tema de café. Bitcoin es divisible al infinito, más o menos al infinito. Cada Bitcoin tiene 100 millones de satoshis, que son como centavos. Y ese no es el fin de cuándo se puede dividir Bitcoin. Porque en la red de Lightning ya han creado lo que se llaman mini sats, mini satoshis, que son 3 ceros más, que sería 100 billones de satoshi. Y porque es una revista digital, es divisible al infinito. Oro no es así. Ya. Otras preguntas o dudas, porque ya más o menos dejamos el relato sobre qué es Bitcoin y por qué es superior, y ya comenzamos la transición a bienes raíces y el producto que tenemos entre la intersección. Yo tengo una ¿Comentario? pregunta en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión respecto a la tendencia de descentralización de Bitcoin? O sea, ¿crees que va a continuar como inició en un estado que se puede decir real de descentralización, a como ahora que es más controlado por instituciones, por gobiernos? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que se está centralizando. Lo que estamos viendo es centralización a cierto nivel de la acumulación de Bitcoin. Cuando vemos las cifras, vemos que en los últimos años el Bitcoin se está saliendo de billeteras pequeñas y se está comenzando a acumular en entidades más grandes. Y ese es a cierto nivel esperado, porque llega a un precio que no todos quieren adquirir, porque una vez los gobiernos comienzan a permitir instituciones custodiar y tenerlo, obviamente ya tienen interés y motivación económico. Por varias razones se está pasando en las manos de personas, a empresas, gobierno, etc. No tiene que ser así. No hay obligación que sea así. En el sentido de que, un poco lo que él acaba de decir, que Bitcoin es para todos. Y para tus enemigos también. Ustedes habrán escuchado que Irán está cobrando peajes para los barcos en el Hormuz con Bitcoin. A lo mejor Estados Unidos no quiere eso, pero Estados Unidos no puede controlar, ni nadie. Rusia puede decir mañana que van a hacer Bitcoin como dinero legal del país, como El Salvador hizo en 2021. Y no podemos hacer nada. Bitcoin es para todos. No es de control de nadie, ni de un gobierno, ni de una empresa, ni de nadie. Cuando tienes tu Bitcoin en tu propia custodia, y ese es muy bonito de Bitcoin, que ni tocamos todavía. Hemos visto de la guerra en Ucrania y la guerra en Irán también, en Dubái, gente yendo de bombas con Bitcoin en la cabeza o teniendo en su wallet en algo. Y en la frontera no saben nada. Como saben, aquí entras a Estados Unidos y dicen, llevas más de $10,000, tienes que reportar o podrían sacarlo. Como Estados Unidos hizo en el año 1931 con oro. Si tú tienes Bitcoin en autocustodia, nadie puede tocarlo. Nadie puede tomarlo, ni el gobierno. Ok. Ese es un poder brutal, y por eso siempre habrá demanda de personas como nosotros tener Bitcoin. El precio de Bitcoin tarde o temprano va a llegar a cifra exorbitante que nadie aquí puede creer. Bueno, algunos quizás que estudian como yo pueden saber a dónde vamos con el valor de Bitcoin. Déjame preguntarle algo. ¿Cuántos millonarios hay en el mundo? 21 millones.
60 millones. Eso era en Estados Unidos, los 21. A nivel mundial, 60 millones. ¿Y cuántos Bitcoin hay? 21 millones. Es decir, si cada millonario del mundo quisiera tener uno, no lo pueden. En algún momento los millonarios se van a despertar. Algunos se han hecho. Ricardo Salinas se dio cuenta y 80% de su riqueza tiene en Bitcoin. Y no es el único billonario que se entiende. Michael Saylor estudió Bitcoin. Bueno, estudió no es correcto. Se acercó a Bitcoin la primera vez como 2013. Lo descartó. Y nada, no va a hacer nada. Es como gambling, como apostar. En 2020, cuando comenzó COVID, tuvo más tiempo, estaba estudiando su empresa MicroStrategy, que tenían todo este dinero en su balance, pero está derritiendo por la inflación que ya hablamos. Dijo, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Y siento que si reinvierto en mi negocio no va a generar un boom. ¿Qué hago? Se dio cuenta, por fin, el valor de Bitcoin, que no puede imprimir más. Y tiene un amigo que se llama Eric Casson, que he escuchado a Eric en un podcast explicar este cuento que es muy chistoso. Siempre cuando Michael habló con Eric, siempre era por WhatsApp. Y Michael le llama a Eric, y Eric, pero raro, Michael nunca me llama. Michael se ve billonario. Y le dice a Eric, oye, ya compré Bitcoin. Y Eric, no lo puedo creer, qué bien. ¿Cuánto compraste? Y ojo, si alguien te pregunta cuánto compraste, tu respuesta es, no tengo nada, los perdí mis llaves en un barco, no sé qué. No debería confesar cuánto tiene. Pero era entre ellos, dijo 10,000. Y Eric, qué bien, compraste $10,000 de Bitcoin. No, compré 10,000 Bitcoin. En un solo compra. Porque el tipo estudió tan profundamente que cuando tenía convicción y apostó fuerte y ahora su empresa es la entidad mundial con más Bitcoin en el mundo, que tienen 840,000 Bitcoin. Entonces hay muchos millonarios y billonarios que tienen Bitcoin y tienen mucho Bitcoin. Y hay OGs, los que comenzaron a minar cuando valía 0 y centavos y dólares, que tienen cientos miles de Bitcoin. Hay 4 millones más o menos de Bitcoin perdidos por toda la vida. Porque la gente perdieron sus llaves, se murieron o compartieron, un montón de cosas han pasado. Ok, si 4 millones de los 20 millones circulando están perdidos, ya estamos hablando de 16 millones. Después de los Bitcoin ya en las manos de alguien, ¿cuánto de esos Bitcoin no se va a mover? Porque la gente tiene la convicción que yo tengo. Un montón. Y hay 60 millones de millonarios en el mundo. Es que la matemática no cuadra. Eventualmente Bitcoin se va a disparar, pero brutalmente. Porque es la ley de oferta-demanda. Es la primera vez en la historia del mundo que no puede producir más porque hay más oferta. Entonces habrá más demanda, pero no van a poder satisfacer la demanda. ¿Y qué pasa con ese paso? A ver, hice un estudio el año pasado, he hecho unos ajustes sobre la inversión de divisas en México. Está adaptado de un modelo que un tipo Jesse hizo hace un par de años, que ahora Michael Saylor usa también, para entender oportunidades para Bitcoin en diferentes sectores de divisas mundiales. Entonces yo quería aterrizar, ese modelo que siempre publican es a nivel mundial. Si adaptamos a México, ¿cómo es? ¿Cómo es la distribución de inversiones en México? A mí me sorprendió un poco, pero a nadie en esta sala seguro sorprende que México tiene tan desproporcionada inversión en bienes raíces. 5 trillones de dólares. Este es en dólares americanos, como para traducirlo. No hay ningún otro divisa que tiene 1 trillón y bienes raíces tienen 5 trillones. No es común No digo que mexicanos son locos, digo que es un país con su característica diferente, distinta, sobre cómo las personas cuando acumulan dinero, ¿a qué invierten?
Y México, comparando a otros países, toma la decisión de invertir más en bienes raíces. Lo otro que hemos descubierto, José Carlos y yo, hablando con family offices en México, que es interesante, que los ricos en México, poco a poco, por varias razones entendibles, han querido enviar su riqueza fuera de México, por riesgo país, etc. Lo único que no lo hacen es vender su real estate. No lo venden. Tienen un amor por ladrillo en México, quieren dejarlo de legado a sus hijos, tienen un amor por ladrillo acá, es lo que es. Pero ladrillo, como otra divisa, tienen también sus debilidades. No es lo más líquido. Cuando usted quiere utilizarlo para temas, por ejemplo, de préstamos y el banco, alguien quiere tomar tu propiedad como respaldar un préstamo, ¿qué pasa si perdiste un pago de tu préstamo? El banco tiene derecho o has perdido un par, pueden tener derecho de tomar tu real estate, tu bien raíz, porque perdiste tus pagos. Con Bitcoin no hay que hacer eso. Con Bitcoin solamente retiramos la parte que debes de tu préstamo, del Bitcoin que tenemos en custodia por ti. Si haces un préstamo, como tenemos un préstamo ya que llevamos 2 años con que no tiene que ver con bienes raíces, tú depositas tu Bitcoin y te damos 50% de valor de eso en pesos. Tenemos muchos clientes que ni siquiera tocan el repago con su dinero de su banco. Dicen, ¿sabe qué? Van debiendo de mi Bitcoin porque están haciendo un estilo de apuesto parecido a Michael Saylor con su empresa de tesorería, lo cual es que la tendencia de Bitcoin es que sube y cada 4 años mucho. Normalmente cada 4 años vale mucho más que los 4 años anteriores. Obviamente hay excepciones, pero no mucho. El 4-year rolling average de Bitcoin nunca ha bajado. No es lo mismo decir que nunca hemos visto, porque últimamente sí hemos visto un periodo donde el precio de Bitcoin es menor de 4 años atrás. Ese sí hemos visto. Pero el promedio por año, cuando usa bloque de 4 años, nunca ha bajado, nunca ha decrecido, siempre ha subido. Y es curioso, siempre decimos en Bitcoin, hay que zoom out, como no mirar la tabla de este día o la semana o el mes, o ni el año. Bitcoin no es, hay personas que usan Bitcoin como trading. Nosotros no estamos apostando en eso y no recomendamos a nuestros clientes meterse en trading. Es muy loco. Bitcoin es una divisa, por lo bien o mal, es lo más susceptible a cambios en liquidez y otra cosa. Porque es la divisa más líquida de la historia del mundo también. Me olvidé mencionar, sin duda, ¿qué divisa puede vender a las 2:23 de la mañana el domingo? ¿Cuál divisa puedes enviar en valores de miles de millones de dólares a Japón de México en segundos o minutos por $2? Solamente Bitcoin. Entonces, cuando hay volatilidad en mercados, cuando hay una guerra, cuando algo, la gente, si necesita o tienen miedo, o por ejemplo están a punto de tener un margin call por inversiones que han hecho en la bolsa, retiran su Bitcoin un domingo o un sábado porque se asustan el lunes. Si no tienen dinero para apalancar su préstamo, lo van a perder su riqueza, algo así. Ese pasa mucho con Bitcoin. Eso es lo bien y mal de Bitcoin. Es tan líquido, pero tan líquido que lo puede hacer lo que quiere en cada segundo del día. No importa. Feriado. En feriados la bolsa en Estados Unidos cierre. El Bitcoin no cierre. Opera todos los segundos del año. A ver, volviendo a este relato, hay otros divisas interesantes. De hecho, nosotros en Arcadia vamos a lanzar un modelo de tesorería de Bitcoin también, como Michael Saylor, que vuelvo a explicar eso en un minuto. A ver, nosotros acabamos de lanzar una app nueva que ahora cambiamos el nombre. Por fin cambiamos la app anterior, como alguien puede confesar, era bien mala.
Y cuando yo comencé con la empresa, era la primera cosa que dije a José Carlos, tenemos que resolver. Nos costó mucho más tiempo y dinero que pensamos. Comenzamos en octubre, recién lanzamos hace 2 semanas la nueva app. Ahí están viendo cómo funciona. Pero la app tiene compra y venta. Ahora tenemos un nuevo servicio que se llama ahorro inteligente, que es como le decimos en inglés DCA, Dollar Cost Averaging, que tú puedes ir. Hay mucha gente que quiere acumular Bitcoin como un plan de oro, pero no quieren pensar en hoy cuánto voy a poner cada mes y en qué fecha y cuánto. Como quiero que me cobre mi tarjeta 2,000 pesos cada 30 del mes y no lo pienso. Y lo dejo como ir acumulando Bitcoin y ya está. Tarjeta de crédito, tengo que ser transparente con ustedes. Acabo de poner pausa en la tarjeta de crédito porque hubo menos demanda que pensamos. A mí me sorprende porque nosotros hicimos un plan de Bitcoin Cashback que por cada compra que haces ganabas 0.5% en Bitcoin gratis. Es como BBVA te dan puntos. Pero los puntos no valen mucho, pero Bitcoin es otra cosa. Pero no tuvimos suficiente demanda para justificar los gastos que requiere mantener una tarjeta de crédito en el mercado. Entonces, por ahora lo pusimos en pausa, ¿no? Queremos volver a hacerlo, pero cuando hay más demanda. Y tenemos crédito en Bitcoin, que ya mencioné el primer préstamo que ya llevamos 2 años en el mercado. Yo usé ese préstamo para comprar mi bici de montaña hace 6 meses, que tú pones tu Bitcoin, porque hay un dicho en Bitcoin, nunca vendes tu Bitcoin. Hay debate sobre eso, mucho debate. Incluso si pregunta a Michael Cero, acaba de vender 32 Bitcoin y fue una escala. 3 días después compra 1,500 Bitcoin, nadie dice nada, pero vendió 32 Bitcoin y joder, el mundo se está acabando, no sé, la gente es loca. Pero ahora hablamos de bienes raíces, que ya tocamos el tema de que hay 5 trillones de dólares de valor en bienes raíces a nivel mundial. Nosotros, es importante enfatizar, este nuevo producto nuestro, y es lo que es más caliente por nosotros, y recién lanzamos. No sé si debo decir esto mientras se está grabando, pero lo voy a decir. No creo que hay mejor momento en la historia de Bitcoin que ahora mismo de utilizar este producto. Es uno de los únicos productos que tenemos que tienen. Es que si eres bitcoinero siempre debes estar acumulando Bitcoin, pero es como el producto estrella nuestra ahora, es nuevo, pero quiero enfatizar una cosa, no tocamos por ahora propiedades de casa, tu casa donde vives, segunda casa sí, donde vives no queremos meter en tener que sacar tu casa donde vive con tu familia, no tenemos esos valores, no queremos hacerlo. Entonces tenemos 3 tipos de bienes raíces que sí pueden entrar a este programa. El programa le voy a explicar más detalle, pero hacemos una valoración de tu propiedad, se pasa al fiduciario que ya tenemos SOFOM aquí en México. El fiduciario se queda con el título, generamos un préstamo denominado en dólares. Puedes hacerlo en pesos si quieres, pero el costo de capital es mucho mayor para nosotros en pesos que en dólares. Entonces podemos ofrecer menor tasa de interés en dólares. Entonces todos los clientes que están usando el servicio prefieren en dólares porque el tasa de interés es mucho menos. Entonces generamos un préstamo denominado en dólares o pesos si quieres, y compramos Bitcoin para ti de inmediato. 100% del valor del préstamo se va al comprar Bitcoin, que se queda en custodia nuestra. Sin embargo, dejamos porque nosotros tenemos nuestro propio negocio de custodia también. Entonces tenemos un modelo que si tú quieres y eres cómodo haciendo, puedes tener una llave en un multifirma wallet, donde tú tienes uno, nosotros tenemos uno, y normalmente el inversionista que nos está prestando el capital tiene uno. Así puede ver que tu Bitcoin está apartado, no lo podemos tocar. Hay clientes que optan por este servicio que nos dicen ya, porque el préstamo recién comenzamos a hacer, entonces no tenemos historia de cómo están pagando.
Porque el modelo es tú pagas cada 3 meses intereses. Y en 4 años tienes que devolver el capital, el principal. Todos los clientes con quienes estamos hablando ahora nos han dicho que su modelo va a hacer que no van a tocar su cuenta bancaria, que van a dejar que nosotros vamos quitando un poco de su Bitcoin en custodia cada 3 meses por los intereses. Porque están apostando si el valor de Bitcoin hoy en día es 60,000 y en 4 años, cuando ya llega a su madurez el préstamo, vale 500,000. Bueno, tenemos un cliente que ya nos entregó todos los datos, ya hemos hecho la valoración de propiedades que valen 80 millones de pesos. Me olvidé las cifras, pero ellos van a ir por 50% porque tenemos loan to value entre 50% y hasta 70% más o menos. Van por 50%. Entonces van a tener un préstamo de 40, ustedes pueden hacer el cálculo más rápido que yo con un calculador, pero van a tener un préstamo de 40 millones de pesos y todo ese se va a ir a comprar Bitcoin. Es mucho, me olvidé, estaba pensando que era 80 Bitcoin, pero no recuerdo la cifra. Pero, en fin, bueno, nos da un ejemplo, porque este es el primer préstamo que hicimos. Ellos sacaron 15 Bitcoin con un préstamo de 20 millones, entonces doble eso si van a ser 30 Bitcoin. Supongamos que sube como el cliente presume El Bitcoin. el Bitcoin en precio, reduce su 30 Bitcoin a 20. Entonces, con la misma propiedad que no tiene liquidez, que no tiene que vender, porque los clientes aquí en México no quieren vender su propiedad, pero sí quieren monetizar o optimizar ese tierra para algo. Entonces, ¿qué mejor que usar tu terreno que no es líquido a conseguir la revista más líquido en el mundo? Y es como contrapostar, porque Bien Raíz es muy localizado. Bitcoin es global. Es una divisa que no depende del mercado de México ni nada. De hecho, es más dolarizado en cómo se vende por el mundo. Entonces, ese es el apuesto. Que, ok, voy a recibir 30. A lo mejor voy a tener que gastar 10 de mi Bitcoin para no tener que pagar cash de mi cuenta. Pero en 4 años, si mi apuesto es correcto, no estoy garantizando nada, porque nadie puede garantizar qué va a pasar con Bitcoin en 4 años. Pero los clientes apostaron por eso, ven el precio muy bajo ahora, consideraron lo que debería valer, y la probabilidad en 4 años que va a tener un valor mucho mayor que tiene es bastante alto. Este Michael Saylor tiene modelos bien profundos de modelar el precio de Bitcoin cada año hasta 2046. El modelo de él, que incorpora un montón de variables, tiene un promedio de aumento por año de 30%. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, nadie puede decir, ni él. Pero él tiene 840,000 Bitcoin en la panza de su empresa basado en este modelo, que va a subir X cantidad al año. Obviamente habrán años, que este último año, que ha caído. Por los super bitcoineros, como algunos de nosotros, ese es un regalo. Ya cada dólar que invertimos en Bitcoin vale más Bitcoin. Genial. Por los que no tienen convicción, pierden interés y van por comprar una acción en OpenAI. Bueno, lo que quieran. Pero los que tienen convicción dicen este es el mejor momento. Entonces, si tienes algo de convicción en Bitcoin y tienes terreno, este es muy buen momento para este préstamo. Entonces, este es cómo funciona el modelo. Ya apliqué. Transfieres el título. Una vez que hemos hecho la valoración de la propiedad, confirmamos. Hablamos con el cliente para llegar al acuerdo de cuánto préstamo quiere. Es al gusto del cliente. Y firmamos y emitimos el préstamo y compramos el Bitcoin el mismo día. Y si el cliente quiere tener una llave, tiene una llave en una multifirma. Sí. En lugar de comprarlo el mismo día, ¿se puede establecer un DCA de un mes o algo así? Esa es una buena pregunta, porque el otro día un cliente nos hizo la misma pregunta. El cliente dijo,
puedo hacer una combinación de lump sum con DCA, como puedo comprar 50% ahora y cada día por X cantidad, lo podemos arreglar. Replicar. Sí, Bien. eso es una buena pregunta. Si estuviese aconsejando a alguien ahora, a ver, no creo que es mucho riesgo hacerlo así ahora. Creo, no es nada de garantía. Los indicadores demuestran que hemos tocado el piso de Bitcoin en 60,000. Uno nunca sabe. Puede bajar más. Creo que 60,000 ya es la segunda vez en los últimos 2 meses que hemos llegado a 60. Y parece que hay mucha resistencia debajo de 60. Creo que tocamos el piso. Lo que no tengo lo mismo confianza en qué tanto se va a demorar en disparar otra vez. Algunos sabrán, llegó a 126,000 el año pasado, hace como 8 meses. Entonces, no sabemos cuándo vuelve a ese. Yo antes pensaba, siendo objetivo, que iba a volver más rápido, ya que tocamos el piso. Ahora tengo duda por algo. Cuando ves lo que está pasando en los mercados mundiales, ya mencioné el tema de liquidez. Bitcoin es lo más susceptible a liquidez en el mundo. Liquidez impreso por gobierno, pero también liquidez en el sector privado. ¿Y qué está pasando? Es que todo el mundo está aportando e invirtiendo en inteligencia artificial. En los servidores, en las empresas traen Nvidia y poniendo dinero al lado para los IPOs de OpenAI, de Anthropic o de SpaceX, que también tiene mucha inversión en IA también. Entonces, lo que no... Parece que un gran parte de la caída últimamente ha sido por salida de capital hacia IA. Entonces la pregunta es por cuánto se va a demorar eso. Y no sé. Si dura poco, puedes parar rápido Bitcoin y estaría arrepentido que no usaste el préstamo y compraste todo el Bitcoin al golpe. No me da la impresión que se va a rebotar hacia arriba tan rápido, porque todavía hay convicción de muchos inversionistas y quieren estar persiguiendo los IPOs y todo eso. No, no es financial advice, pero perseguir IPOs no es buena idea. Históricamente es muy parecido a lo que pasa con los cripto, los meme coins, que los insiders han invertido y han tenido todos los profits, y el momento que sale a la bolsa, todos venden y terminan ganando, y tú terminas siendo su liquidez de ellos. Entonces, tú quieres tener acciones en SpaceX porque es muy chévere. Entiendo el argumento, la verdad entiendo. No creo que sea el mejor momento. Puede subir por un tiempo y después caer mucho. No sé si ustedes vieron lo que pasó con el Trump Coin. Cuando Trump lanzó su meme coin, justo antes de su inauguración, se fue de 2 centavos o 10 centavos en la noche, cuando comenzaron a lanzarlo, llegó a $80 en un par de días. Generó muchos millones, pero por los insiders. Y ahora no sé qué precio, porque no me importa nada ese token, pero seguro es en $6. Entonces, en 3. 3. Por ahí. Entonces, bueno, ese es el tema. Una duda, ¿se le hace un gravamen a la propiedad? Por ejemplo, el título de propiedad entra un fideicomiso, ¿verdad? Sí. Para hacer crédito. Entonces, si tienes la propiedad libre de gravamen, ¿le aplican un gravamen? Alguien nos hizo esa pregunta, un cliente, y José Carlos investigó para asegurar. Creo que oficialmente sí, Ok, pero se puede explorar. ok. Y otra duda, ¿cuál es el interés, Boy? Ahora es alrededor de 12% en dólares. Entonces pones una propiedad de 20 millones, te Sí. dan 50% Sí. en 10 millones en Bitcoin. En Bitcoin. 10 millones de pesos es lo que debes, pero En pesos. compramos Bitcoin, Ajá. 10 millones de Eso- pesos en Bitcoin. Ustedes nos entregan 10 millones al valor de hoy, el valor de transacción en Bitcoin, 10 millones. Correcto. Y yo debo 10 millones de pesos, ¿no? Sí. El Bitcoin ya es... Sí. Exacto. Entonces yo cuando termine de pagar los 10 millones a un 22% anual, 12 sí, en dólares. pero, sí, pero,
ya me regresan el título y yo como quiera me quedo con los 10, con lo equivalente, lo que estaba el Bitcoin, Sí. lo equivalente al Bitcoin. Me lo Sí, quedo. lo único es como mencioné que todos los clientes ahora que están entrando a este préstamo dicen que van a no emitir, no van a pagar los intereses con dólares o pesos, van a dejar que nosotros vamos deduciendo su Bitcoin en custodia para no tener que salir. Entonces, en ese modelo no terminarías con la misma cantidad de Bitcoin que hubiese tenido. Pero eso sí es una apuesta, porque es Eso, especulación. es una apuesta. Es especulación. Sí, 100%. Sí, o sea, si el Bitcoin se dobla en un año, ojalá, pero es bien especulativo, pues ya tú te agarras de eso y pues ya cobré, y Sí. como quiera te puedes quedar la Y diferencia. ese puedes, no es, No te quedo. sí, es hasta 4 años, pero alguien puede retirarlo antes. Si duplica y dice, oye, ya me quito de esto, ya puedes. Ya. Otros, porque ya Y casi la ventaja entonces es liquidez rápida, sin ningún papeleo de banco, simplemente tomas el título de la propiedad, te presto el dinero en Bitcoin y tú debes en pesos o en dólares, Exacto. en vez de andar haciendo trámites con el banco de quién sabe cuánto tiempo, estados de cuenta. El banco no te permite. De hecho, tenemos un cliente que trató de hacer este mismo modelo y el banco no le permitió. Le estaba ofreciendo 8%, no dijo. Pero cuando dijo para qué el uso, lo negaron el préstamo. Entonces te quedas, al finalizar esos 4 años, te quedas con el Bitcoin menos los intereses. Sí. Pero ahí esa es la decisión de cada cliente. Si quieren ir pagando con dinero, lo ven como porque prefieren no perder. Tenemos clientes del préstamo, el otro préstamo nuestro, el clásico, que es pongo mi Bitcoin y me das peso para gastar, que no quieren que toquemos el Bitcoin de ellos porque creen en nunca vendes tu Bitcoin. Entonces no quieren perder Bitcoin, entonces prefieren ir pagando el préstamo como harían en un banco. Sí, ese es el gusto de cada cliente. O puedes hacerlo los primeros 2 años, lo vas pagando en efectivo, pero tienes un mes complicado por otro gasto. Bueno, este mes ya no tengo tanto liquidez, bueno, quita el... O sea, no hay obligaciones mensuales. No, a cada 3 hasta meses. Hasta los 4 años. A cada 3 meses tienen que pagar intereses, pero nada Lo más. equivalente a los 3 meses. Sí. Ok. Y fiscalmente, ¿ustedes emiten por el IVA del interés o el servicio del préstamo? O sea, ¿es deducible el préstamo? O sea, si yo voy al banco, ellos te dan un préstamo, tú vas pagando el préstamo y es deducible el pago Yo del creo que préstamo. sí es. Y esa es una buena pregunta que nadie me ha preguntado a mí, pero seguro a José Carlos sí. Él hubiese estado, pero está en Turquía ahora y decidimos igual íbamos a hacer el encuentro. Tendría que confirmar eso. Él tiene los correos, tú tienes los correos de todos los que están aquí, ¿verdad? Podemos enviar una respuesta a esa pregunta, pero yo creo que sí, porque todo es encima de la mesa, es legal, tenemos que hacer todo anti-money laundering, KYC, tenemos todos los registros del gobierno, vienen a auditoriarnos, todo eso como muy legal. Somos una única empresa en México que somos la única empresa en México que tiene toda esta oferta, la única que tiene un préstamo así. De hecho, como dije, no hemos visto este en el mundo todavía. Hay uno parecido, un par en Estados Unidos, que van asociados a tu propia casa. Y van diferentes modelos. Hay uno allá que es un poco curioso cómo lo hacen. Que tú, la empresa y tú vas adquiriendo la casa juntos en la misma transacción y te compran, me olvido cómo el modelo exacto, pero se compra Bitcoin en la parte de la transacción y tú y la empresa comparten los aumentos en valoración de tu casa y el Bitcoin en el tiempo. Hay modelos así, pero este modelo, tú tienes terreno que no es líquido, puede ser que es comercial y está ganando algo, pero no puede monetizar tan directo la tierra, pero no quiere venderlo. Y puede apalancarlo para adquirir Bitcoin así.
Entonces, bueno, al final sí tenemos todos los sistemas de la SOFOM, todo está muy ligado. Entonces, presumo por cómo hemos hecho todo correcto, es muy burocrático en México, como saben. Presumo la respuesta sí a ese, pero no quiero... O sea, si es como Bits o así, tú lo que tienes es el precio que compraste y sobre las ganancias, en el momento en el que lo saques, pagas... No, eso sí, pero su pregunta es si los intereses que paga es deducible del préstamo. Sí. Ese es diferente. Lo que tú dices es 100% correcto. En México la ley es no pagas impuestos mientras no hayas vendido tu divisa. Y eso incluye para Bitcoin. Y por eso muchos usan Bitcoin y prefieren usar Bitcoin como respaldar préstamos que vender el Bitcoin, porque en el momento que vendes el Bitcoin ya tienes un tax event. Pero si usas para préstamo, puedes hacer préstamo continuamente y si Bitcoin sigue subiendo. De hecho, hay modelos así muy interesantes cuando la gente acumula suficiente Bitcoin que pueden jubilarse con los ingresos de préstamos y con el precio aumentando continuamente de Bitcoin a largo tiempo, pueden vivir con ese Bitcoin y nunca venderlo y siempre sacar préstamos. Pero hay que tener un volumen importante de Bitcoin. Un par de preguntas más rápidas. La primera, ¿los pagos son transferencias bancarias? ¿O cómo son los pagos? A ver, nosotros tenemos SPAY, tenemos el on-ramp y off-ramp a pesos y los clientes creamos una cuenta única para el préstamo y se puede ir transfiriendo a través de tu cuenta en la app o de tu cuenta bancaria directamente al préstamo. La otra se me fue. Continúa. De la propiedad puede estar a nombre de persona física o persona moral. O sea, Sí, funciona ambas. tenemos clientes haciendo ambos, sí. O sea, si una empresa tiene propiedades, le pueden prestar a la empresa. Sí. con- Sí, y de hecho tenemos un cliente que estaba explorando si lo iban a sacar como persona física o la empresa, tiene un family office. Y es investigar en que las ventajas de impuestos mucho mayor si lo hacen desde la empresa de una persona física. Sí, sí. Entonces decidieron hacerlo por la empresa. Sí. Ahí es donde sí es deducible. Sí, ese sí. A lo mejor ese es el punto. A lo mejor sea una empresa deducible, pero de persona física no. Persona no deducible. Ajá. Probablemente esa es la respuesta. Estoy a punto de cerrar, solo para quienes les interesa. Si volvemos a lámina, estamos haciendo algo muy interesante. Estos son bonos, público y privado. Este es bienes raíces. Hemos creado un círculo interesante entre ellos, con un modelo que aún no hemos comenzado. Pero mencioné al arrancar que queremos salir a la bolsa en México. Vamos a emitir instrumentos de deuda preferidos, que es parecido a lo que Michael Saylor hace con Stretch, que ha sido muy polémico, muy famoso en Estados Unidos, y ese es lo que está usando para adquirir 840,000 Bitcoin ya, y sigue adquiriendo. Pero el modelo nuestro es usar el spread que recibimos de los préstamos para emitir instrumentos que tienen una dividendo, pero los dividendos vamos a pagar con el spread de los préstamos que nos pertenecen a nosotros. O sea, un modelo creemos un poco más sostenible a largo tiempo que el modelo que otra empresa de tesorería hace. Y la última lámina realmente que quería enseñar es esta, porque hubo algunos que mencionaron a Adrian que tenían interés en entender el tema de tokenizar inmuebles. Yo vengo del mundo un poco cerca de eso de antes. Estuve más en el mundo de blockchain y cripto antes de mudarme acá, y mi anterior empresa estaba en blockchain. Y como ustedes algunos sabrán,
este tema de tokenizar Real World Assets, RWA, está ganando una ola fuerte. Ahora están hablando de tokenizar, de hecho, NICE y Nasdaq se van a permitir tokenizar acciones en la bolsa. Se puede tokenizar fondos, se puede tokenizar cualquier divisa. Entonces, no siempre tiene tantas ventajas y a veces la gente quiere apostar por esto porque suena innovador, suena chévere, suena no sé cool, pero al final no siempre tiene su justificación. Yo sí veo modelos donde tendría sentido tokenizar proyectos de inmobiliario más que tu propia casa, por ejemplo. Es una manera de democratizar acceso a invertir en bienes raíces, porque puedes fraccionar y cualquiera a cierto nivel podría tener una pequeña inversión en cualquier bien raíz. Y si va a generar liquidez porque se va a convertir en rentarlo comercio o van a venderlo y pueden repartir los ingresos entre los que han comprado cierta cantidad de tokens que representa X porcentaje del proyecto. Nosotros siendo muy bitcoineros, voy a ser honesto, se puede tokenizar real world assets encima de varias blockchains. No hay obligación que se hace encima de Bitcoin. Hay ventajas hacerlo encima de Bitcoin, porque Bitcoin es el blockchain más seguro del mundo y más descentralizado. Esa es una ventaja muy interesante, pero no obligatorio. Y hay otros blockchain que sí tienen más avance en tokenizar divisas que en el mundo de Bitcoin. La capa de Bitcoin que tiene más avance en este es el Liquid, que es de Blockstream, que es del OG Adam Back. Adam Back fue nombrado en el white paper de Bitcoin de Satoshi en 2009. Sigue muy activo en el mundo de Bitcoin. Y su empresa avanzó mucho. Una capa encima de Bitcoin que se llama Liquid. Y dentro de esa capa desarrollaron una capacidad de tokenizar divisas. Y este modelo aquí podría funcionar incluso en México, que es la propiedad que deseas desarrollar, adquirir para repartir, etc. Muy parecido hasta ahora al modelo nuestro de préstamo, porque se pasa a SOFOM, al fiduciario, que controla el título de la propiedad. Se hace crean el token, como en este modelo nosotros podemos hacerlo. Creamos el token para los desarrolladores del proyecto. Nosotros tenemos nuestro servicio de anti-money laundering KYC que tenemos que hacer con cada cliente. No es lo más divertido y hay bitcoineros que odian eso porque hay modelos de hacer peer-to-peer. Peer-to-peer préstamos, peer-to-peer compra-venta. Y hay personas que odian en el mundo de Bitcoin el tema de KYC y todo eso y prefieren evitarlo. Bueno, no es realmente posible hacer esto en México sin hacerlo como estoy planteando, por lo menos que yo veo. Se crea una lista blanca de personas que se han tramitado su KYC, han sido aprobados de ser token holders de esta propiedad que estamos tokenizando. Se vende los tokens a esa gente una vez que han sido aprobados, que han pasado su KYC, y se desarrolla la propiedad, lo que sea, con su propio acuerdo que se mantiene dentro del SOFOM de cómo se va a repartir ingresos de esa propiedad a los token holders. Y si en camino, que siempre pasa, es parte de ventaja de tokenizar propiedad, alguien quiere vender sus tokens, lo pueden vender.
que ese no es tan fácil resolver en el mundo privado de adquirir terreno con 28 entidades y personas y algunos quieren vender. ¿Cómo se resuelve si no todos quieren vender la propiedad? No, es un poco jodido. Con este no. 23 personas en este mes han querido vender sus tokens, no problema. O quieren vender una parte, tienen 18 tokens, quieren vender 6, no problema. Igualmente nosotros o la entidad gestionando por el desarrollador de propiedad, sí tenemos que hacer KYC de los nuevos que quieren entrar para adquirir los tokens. Ese es porque digo, es la única manera de hacerlo en México, creo yo, porque México obliga que estos inversionistas pasan por KYC. Entonces, si lo haces sin gestionar este listado blanco, no funcionaría, porque alguien tiene que controlar quién entra y sale de ser co-dueño de esta propiedad. Ese resumen muy breve de cómo se puede tokenizar bienes raíces en México. Encima de Bitcoin. Además, puede hacer un modelo parecido en otros blockchains. Nosotros probablemente no estaríamos involucrados porque somos de Bitcoin y stablecoins. No metemos mucho en otros blockchains. Sí, pero yo le mandé esa pregunta justo. Y mi duda es más en la parte del fideicomiso. Sí. Porque ya es como entre el bien real versus ya tener algo tokenizado. ¿El fideicomiso cómo funciona? O sea, ¿se va con un notario? ¿Cómo es esa parte? Siendo honesto, detallarlo exactamente cómo lo haríamos en México, porque tuvimos un fondo, de hecho, están basados en Monterrey, son conocidos, que nos preguntó hace un par de meses si podríamos ayudarle con tokenizar. Estaban pensando más en temas, por ejemplo, tokenizar Stretch, para hacerlo disponible para mexicanos. Ahí hay algunos problemas probablemente, pero no he materializado suficiente bien para tener una buena respuesta a esa pregunta, exactamente cómo lo haríamos. Pero sé que es viable, o decir sé hasta es equivocado. Por lo que he estudiado, yo creo que funcionaría este modelo aquí, pero los detalles de cómo ejecutamos esa parte no tengo claro. Bueno, ustedes como SOFOM y como fideicomiso que toman propiedades en garantía y dan su Bitcoin de préstamo y cobran en pesos o en dólares, el flujo para esos préstamos lo toman de inversionistas. De los préstamos nuestros. Sí, o sea, supongamos que él quiere poner una propiedad de 10 millones de pesos. Sí. Ah, bueno, ok, inversionistas, tenemos a alguien que nos va a poner una propiedad de 10 millones, le vamos a prestar 5. Les damos X rendimiento y la garantía es la propiedad, está 2-1. Exactamente. Entonces, los peor de los casos, no, sin agraviar, supongamos que no pagan. Ok, se vende la propiedad y se les paga a los inversionistas su rendimiento, sí, más un extra. Sí. O sea, eso, o ¿de dónde están captando la capital para poderle dar el dinero? Sí, tenemos inversionistas que ya han apalancado los préstamos actuales, que están apalancando este nuevo préstamo, y tenemos 2 más inversionistas que tienen capital disponible para este préstamo y van entre todos, tenemos dinero ilimitado. Estoy exagerando. Si alguien viene con, no sé, 500 millones de dólares de propiedad y mañana a lo mejor tenemos que trabajar 1 o 2 meses en obtener el financiamiento para un préstamo tan grande. Pero, y es una buena pregunta y vuelve casi al original, porque Bitcoin es tan buena divisa. ¿Por qué tan líquida y tan transparente? También es tan buen colateral para préstamo. Es lo mejor colateral que hay. Entonces, los inversionistas que ya tienen Bitcoin, entienden el valor de Bitcoin, entienden que tú no pagas, tú debes a las 10 de la mañana y a las 10:01 podemos retirar lo que tenemos que retirar para la parte que tú no pagaste en efectivo. Y ya está, eso es seguro. Lo otro muy interesante, que hemos hecho todo el modelo para que si alguien no supera 50% loan to value de préstamo, nunca tenemos que tocar el teléfono. Más o menos, casi nunca. Bitcoin tendría que caer como 90%, porque lo que hacemos es retirar Bitcoin. Sí, en camino.
Sí, El fideicomiso se estructura aquí en México sí. Sí, debajo del sofá. y se estructura individualmente por cada inversionista. A ver, tenemos, no, por ahora no, pero tenemos peticiones que podríamos hacerlo así, pero por ahora no. Es un fiduciario que gestiona los títulos. No mencioné porque es un detalle, pero a lo mejor a algunos puede interesar. De hecho, un cliente estaba feliz que estaba estructurado así. El fiduciario nosotros lanzamos, pero es como a brazo de nosotros. No controlamos tan directamente, es gestionado por otro bufete de abogados, debajo de nuestro sofón. El custodio de Bitcoin está debajo de nuestro SAPI. Entonces el título está en el sofón y el Bitcoin está en custodia del SAPI. Gracias. Solo para enseñar que está creciendo las comunidades Bitcoin a nivel de México. Hay una docena de comunidades en diferentes partes de México. De hecho, me olvidé mencionar aquí mismo. Tenemos un evento en octubre muy interesante para High Net Worth el 26 de octubre en Punta Mita. Y tenemos cracks llegando de Estados Unidos, como uno de mis favoritos, personas del Bitcoin y macroeconomía. Y también vamos a tocar inteligencia artificial. Es para 120 personas, no es barato, les aviso. Es obviamente nada en Punta Mita, es barato. Ese es alrededor del 26 de octubre. Y en 21 de noviembre vamos a hacer un evento en el TEC de Monterrey, que es más para todo el mundo de bitcoineros en México. El evento en Punta Mita es exclusivo, es caro, etc. El evento en Monterrey aquí el 21 de noviembre, por un par de días, es para el público más. Alumnos universitarios, profesionales interesados en Bitcoin y AI también, vamos a hablar de AI ahí también. Y finalmente tenemos dos QR que son de alguien que estaba ayudándonos colaborar en este evento. Aquí a la izquierda es conexión a Arcadia y aquí es el de producto de muebles, como ya planteamos. Y creo si tenemos poco tiempo, pero a lo mejor tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer un par más de preguntas. Sí. ¿Cuál era la S en el mapa que estaba por San Luis y Tamaulipas? Casa Satoshi. Sí, en Ciudad de México. Creo que es la más grande hasta ahora. Sí. O sea, se llena de Sí, es- 100 personas, 150 en esos eventos. Es bonito porque tiene un espacio propio, muy verde, su propia casita de 2 o 3 plantas. Hacen eventos casi cada semana. Obviamente, México es una ciudad tan grande, obviamente tiene masa de bitcoineros allá. Es muy interesante. Queremos replicarlo acá. De hecho, la idea que tenemos en Arcadia es algún día montar algo parecido a eso aquí en Monterrey. En la comunidad un poco más pequeña aquí por ahora. Pero alguien está luchando para reclutar más. ¿Otros preguntas, comentarios? Aquí tienes mi correo y mi celular. Si quieren enviarme un WhatsApp, bienvenido, o escribirme un correo. Y yo sé que queda un par de preguntas pendientes de impuestos deducibles, que yo creo que sí llegamos a entender que probablemente es para empresas, pero no para personas privadas, pero tengo que confirmar eso. Creo que sí es así. Y hubo otra pregunta, creo que me quedo afuera. Sí, Inversionistas extranjeros también pueden tener acceso a este producto. de muebles. Sí. ¿Cuál? No,
De usar el modelo sí, pero no solamente si es terreno en México por ahora. Ok. Como si es un gringo, pero tiene terreno en México, sí puede apalancar un préstamo siendo gringo acá en México, pero... No tiene que ser residente. No, Ok. no. Pero no contamos en muebles de otros países. Ok. Pero sí puede ser, vaya, puede volverse accionista cualquier Sí, persona. sí, sí. Sí. Algo quiero preguntar si es lo que esperaban de este taller o tenían otra idea entera, que venían esperando aprender algo diferente que aprendieron. Está interesante. Sí, o sea, no es tanto de bienes raíces, sino cómo usar las bienes raíces para obtener liquidez fácil. Sí. Y pues tampoco es como pues, tasas, o sea, son tasas más o menos, digo, high-end, pero tampoco exageradas. Sí. No gustaría bajar. Y la deuda es en pesos o en dólares, no es en Bitcoin, que si de la nada sube el Bitcoin, pues ya Es se muy vuelve arriesgoso. muy arriesgado. Sí, sí, Sí. sin duda. A mí lo más interesante se me hizo la gráfica que mostraste de los 5 trillones en bienes raíces. O sea, realmente a mí la parte cultural que tiene México de la mayoría de la gente en donde más tiene su capital es en bienes raíces y hay mucha, digamos, la gente está ya, lo tiene tan arraigado que le ofreces cualquier otra cosa, sea la bolsa, sea Bitcoin, obviamente, pues ni siquiera, ¿verdad? Pero yo incluso he hablado, sobre todo con mucha gente, de diversificar un poco digamos, su capital y no lo quieren hacer. Sobre todo le pasa más a gente ya más grande. O sea, yo, por ejemplo, mi papá tiene 75 años y entonces pues, su mayoría de su capital está en bienes raíces y le digo, oye, pues hay que diversificar porque está atado completamente a la situación en México, cómo están pasando las cosas en el país. Y tú decías, pues bueno, la idea de esto es desatorar parte de ese capital y poder empezar a moverlo a algo más que no nada más esté tan atado aquí. Sí. Eso es lo más interesante para mí. Sí, no voy a decir que bienes raíces es mala inversión, es No, claro, pero utilizarlo para obtener otra cosa que también puede ser muy buena inversión y ya duplicaste más o menos. pero te diversificas un Exacto. poco, porque tener todo tan metido en bienes raíces, pues es lo que te pone un poco en una situación complicada, sobre todo lo que tú decías de la liquidez. O sea, necesitas de alguna manera acceso a capital y no es tan fácil en bienes raíces. Obviamente, pues puedes ponerlo y pedir un préstamo y ese es el chiste de esta Sí. parte que me parece interesante. Sí. De hecho, hay datos bueno, a mí se me hacen muy interesantes. En México, no me acuerdo si es el 70 o 71%, algo así, de los mexicanos tienen inversión en bienes raíces. En cambio, en productos bursátiles es como 3.5, Sí, una sí. cosa así. Las diferencias. Y eso, pues sí, es totalmente cultural. Aquí el mexicano, pues, mucha de la construcción es autoconstrucción también. Entonces, pues, si te cae la anita, les agregas un cuarto. O sea, es mucho de ir comprando varilla antes de que suba el precio. Sí, la gente que manda remesas, ¿no? Que lo mandan para construir acá. Sí. Pero eso es porque tenemos o seguimos viviendo con una idea de que los ladrillos son una cuenta de ahorro. Y pues Bitcoin es parte de ese como cambio de paradigma también. Sí, sin duda. ¿Cuánto fue lo más alto que llegó Bitcoin hace unos 2 años? 126,000 llegó O sea, el hace- doble. El año en pasado. octubre. El doble. Sí. Y desde el suelo estaba en 15,000. O sea, estaban hablando de, por ejemplo, digamos, si ahorita es el suelo, en 2023, finales de 2022, el suelo fue 15,000. Y pues de ahí hasta el pico en 3 años fue un por 7. Y el ciclo anterior todavía pasó de 3,000 del suelo a 60,000 en el pico. O sea, como que si tiende a ser varios múltiplos, después de ponerse muy barato, normalmente lo da bastante bien. Y por eso yo creo que usan bastante el modelo de los 4 años. Y porque vale la pena precisamente cuando está más barato que cuando está más caro, porque si pones en colateral cuando estaba a 126,000, que mucha gente lo hizo, pues tengo más dinero, de que vale más, puedo sacar un préstamo más alto a la mitad. Cae a la mitad, te liquidan. Pero si ya tienes un riesgo, tienes como una área de menor riesgo, donde sabes que puede bajar mucho menos, pues vale más la pena este tipo de...
No del mencionamos el tema del halving cycle, que cada 4 años se divide en la mitad cuánto Bitcoin se mina cada 10 minutos cada bloque. Comenzó cada bloque en 50 Bitcoin, cada bloque generaba 50 Bitcoin. Ese fue en 2009. Cada 4 años se va reduciendo, se fue a 25, después a 12.5, ahora estamos en 3.125. Entonces, en 2028 se reduce en la mitad otra vez. Es el halving cycle. Y hay percepción en el mundo que hay un ciclo de 4 años de Bitcoin atado al ciclo del halving, porque reduce en la mitad la nueva oferta de Bitcoin. Pero el argumento que yo soy más partidario es que quizás sí tuvo su impacto en los primeros años de la vida de Bitcoin, porque hubo menos demanda y tanto oferta llegando cada 10 minutos con cada bloque sí afectó oferta-demanda. Pero ahora el volumen de compra de Bitcoin en un día es exorbitante, mucho más que se mina hoy en día. Mucho más. De compra y venta es mucho superior, pero obviamente hay compra y venta. Y la venta no viene, la compra no es solamente saliendo de la oferta de minería, es de personas que tienen minería de Bitcoin y van vendiendo algo. Entonces, mi punto es, cada año, este cambio o cada ciclo, la reducción en oferta por la mitad de Bitcoin minado tiene menos impacto. Ahora es 450 Bitcoin diarios en mina, pero se venden miles de Bitcoin al día. Entonces no importa que se reduce a 225, no va a tener un cambio tan radical, porque la demanda al día es mucho mayor. Entonces, las minas de Bitcoin no están afectando el precio tanto, en mi opinión, por ese argumento. Y por eso no creo tanto en los ciclos. Jan. Bueno, disculpe, es que la sala está Sí, sí. hasta las 8. Gracias. Nos están votando. Se puso todo Muchas oscuro. gracias. No, con mucho Gracias. gusto.